Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos la oportunidad de volver a entrevistar un gran amigo y una persona que ha sido mucha bendición para nosotros. Bienvenido, hermano Mario. Gracias, Pablo, es un privilegio de nuevo estar en tu programa Tesoros Cristianos. Creo que en verdad es un tesoro poder comunicar algo a nuestra audiencia a través de todas estas ondas de las redes sociales, y este es un tema en verdad hoy muy necesario e importante aclararlo. Sí, amén, hermano. Como la vez pasada hicimos prácticamente una introducción de un tema que es muy amplio cuando hablamos de ideología de género, hoy quisiera poder que entraras un poco más en detalle para hablar acerca de la homosexualidad, que es un tema, como lo hablábamos ahorita, coyuntural en nuestros tiempos, y qué bueno sería empezar, hermano, que tú nos definieras el término homosexual o homosexualidad, ese término de dónde viene y a qué se refiere específicamente. Bueno, Pablo, mire, en tiempos recientes, a partir del siglo XIX, un investigador alemán que era psicólogo, psiquiatra, médico, antropólogo, él fue el primero que comenzó a emplear este término homosexual. Como tal, etimológicamente, la palabra tiene una doble raíz como prefijo homo. Desde el idioma griego significa igual, y desde el latín significa hombre, homo significa hombre, lo cual en el fondo da la misma ecuación biológicamente hablando, y desde el punto de vista del comportamiento es la relación sexual entre personas del mismo sexo. Así es que desde esa perspectiva el término homosexual, homosexualidad es de origen reciente, pero significa lo mismo. En la antigüedad se usó siempre, y así lo emplearon los traductores de la Biblia en diferentes idiomas, se referían con el término sodomía o sodomita, para hablar justamente de dos hombres que tienen relaciones sexuales, dos mujeres que tienen relaciones sexuales. Curiosamente, desde el enfoque del lesbianismo o las relaciones lésbicas, que es entre dos mujeres, proviene, según los historiadores, de una mujer en Grecia que vivió en la isla de Lesbos, de donde viene el término lesbiana, y era una sacerdotisa pagana que inculcaba el amor sexual entre las mujeres. Y antes de Cristo se instaura el término lesbiana o lesbianismo, o sea que definiendo etimológicamente estas dos palabras pues nos da esa connotación histórica. Pablo, esa es la idea, básicamente. Sí, por eso algunos llegan a decir que la Biblia no habla de la homosexualidad porque el término es moderno, porque la Biblia al referirse a la práctica sexual entre personas del mismo sexo usa otros términos, ¿no? Hermano Mario, sería bueno que de pronto nos pudieras hablar un poco, antes de entrar en detalle en el tema, de lo que ha sido el papel de la homosexualidad en la historia de la humanidad, porque aunque estamos en un punto álgido del asunto, a través de la historia siempre ha habido esta práctica, para que de pronto nos puedas resumir un poco ese asunto. Bueno, la homosexualidad es, hay que decirlo clara y abiertamente, aunque en algunos o un gran escenario les molesta etiquetar la homosexualidad como pecado. O sea, es pecado, sí, la Biblia lo enseña de manera muy clara, porque va en contra del orden divino establecido biológico y sexualmente, y además para el desarrollo del mandato cultural de Génesis 1:28 que Dios estableció, que es también la reproducción humana. Claramente entendido, pues desde la perspectiva homosexual o lésbica no hay reproducción. Pero sí ha habido históricamente algunos impactos de los desarrollos de la homosexualidad, pero te tengo que contar algo, Pablo, muy claro, decir algo muy claro, que hoy, y tú lo acabaste de decir, como la palabra homosexual no aparece en la Biblia, algunos han dado por hecho de que realmente Dios no condena la homosexualidad, pero hablando del término griego, arsenokoite, significa coito, dos muchachos teniendo coito en una cama. Es condenado en las Sagradas Escrituras
sin ningún otro miramiento, y Dios se opone a la conducta homosexual. Pero hay oportunidad también para el cambio del homosexual y entrar a la vida heterosexual, que es la que Dios ha establecido y la que mejor funciona en la vida. El impacto histórico y cultural de la homosexualidad no ha sido lo que hoy la propaganda homosexual en el mundo ha querido hacer ver. De que, por ejemplo, históricamente se ha querido hacer ver que generalmente el 10 o 15% de la humanidad es homosexual y ha sido homosexual en todas las culturas de la tierra, en todas las civilizaciones y en todos los pueblos. Mentira, no es cierto. Más o menos se llega, según reconoció después Alfred Kinsey, alguien que en Estados Unidos, un médico y psiquiatra también, que hizo unas entrevistas y encuestas en los Estados Unidos en la década de los 40, él llegó a determinar, según él, en sus estudios, que el 10% de la población de los Estados Unidos era homosexual. Después se descubrió que todos sus cálculos, todo su estudio era amañado, era falso, era erróneo. Realmente la humanidad, si hablamos de un porcentaje, más o menos no llega al 1.5%, visto dentro de una población de millones de personas o cientos de personas. Pero históricamente sí han existido rebrotes de la homosexualidad histórica y culturalmente, a partir del hecho de que ese pecado se tiende a masificar. Y usted sabe que hoy, por el concepto de los medios masivos de comunicación, se agranda o se agiganta más ese concepto para decirle al mundo que, miren, la homosexualidad es natural, es algo correcto, a los ojos de Dios no es condenable. Por ende, la historia demuestra, dicen los abogados y defensores de la homosexualidad, que históricamente un 10, 15, hasta 20% de los pueblos en la antigüedad ha sido homosexual. Nos hablan hoy de los griegos, de los principales filósofos en Grecia, Platón, Sócrates, Aristóteles. Aparentemente Platón sí era homosexual. Tenemos los césares, emperadores romanos, a juicio de algunos historiadores, varios o un buen número de ellos lo fueron. Pero lo que no enseñan algunos es que la misma historia demuestra que la misma sociedad y la misma cultura se oponía a la homosexualidad, por ejemplo, en los tiempos griegos y en los tiempos romanos. Que Sócrates o aún Aristóteles o el mismo Platón hubiesen sido homosexuales, eso no significa que la mayoría en Grecia o en Roma fueran homosexuales. El apóstol Pablo sí deja constancia en el capítulo 1 de ese problema, de una conducta para Dios inaceptable, para la sociedad también. Pero hay rebrotes históricamente hablando y siempre han ocurrido como una especie de avivamiento, podríamos decir, pero cuando el hombre y la humanidad se aleja de Dios, en las instancias de negar aún la razón y lo evidente, lo lógico, lo racional, o sea, invertir la conducta sexual, siempre ha resultado como producto de la apostasía y del abandono de Dios. Eso es lo que se ve históricamente. Y eso es lo que dice Romanos 1. Así es palpable en la carta a los romanos. Doctor Mario, ya como tú lo vienes diciendo, esos son síntomas o señales de una generación apóstata, de una generación que está haciendo a un lado a Dios. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo donde hay un avivamiento en relación a este pecado, si se puede decir así. ¿Qué ha hecho que este tipo de prácticas se propague y abunde tanto en nuestra generación? Porque yo me acuerdo hace 10, 15 años, yo en mi niñez, en mi juventud, nunca vi cómo el homosexualismo fuera tan
tan difundido y tan aceptado? ¿Qué ha pasado en nuestros días? ¿Qué ha sucedido en la cultura de nuestra época que ha hecho que la mente de los hombres haya mudado tanto en relación a este aspecto? Pues mire, Pablo, usted está tocando un terreno sumamente álgido e importante de aclarar con la verdad. Definitivamente los medios, como decíamos ahora, han dado un gran impulso, pero porque también debemos conocer, y la audiencia en la humanidad, y es la gente que nos está escuchando, viendo también, deberían entender e investigar un poco por qué este auge repentino en estos tiempos de una conducta que ofende a Dios y destruye la propia vida y cuerpo de la persona homosexual. Porque definitivamente hay un programa mundial, hay un programa muy bien orquestado por mentes que venían desarrollando toda esta dinámica. Si hablamos del siglo XX, desde los comienzos de ese siglo, con la llamada Escuela de Frankfurt, y estos hombres, Mark Horkheimer, Eric Fromm, Walter Benjamin, y otros por el estilo, sobre todo Herbert Marcuse, considerado el inspirador prácticamente de la homosexualidad moderna, junto con la francesa Simone de Beauvoir en la década de los 40. Realmente lo que ellos dijeron, produjeron, escribieron y desarrollaron a través de la docencia y toda la dinámica de la enseñanza dio un fruto, y otros que tienen propósitos de globalización y de generar un gobierno mundial, pues nada más y mejor que estructurar un programa mundial debilitando la moralidad del ser humano y dándole vía libre a una pasión como es la homosexualidad, que es una sexualidad invertida. Entonces, ha tenido un auge y un desarrollo bastante fuerte, primero por los medios, la internet, la pornografía homosexual y la pornografía heterosexual. Entonces, los interesados en la promoción de un gobierno mundial les conviene debilitar la fibra moral de los seres humanos y están instrumentalizando a la población homosexual o gay para sus propósitos y sus fines. Por eso hay un activismo homosexual muy fuerte en el mundo. Hay filosofía homosexual, hay teología ahora llamada inclusiva o inclusivista, o llamada teología gay, mal usado el término gay, pero por esos motivos y porque ahora existe una audición más rápida, más inmediata. La internet prácticamente revolucionó nuestra cultura y es un cambio de paradigma en la historia de la humanidad. Pero ¿por qué se interesan tanto en difundir la conducta homosexual? ¿Por qué quieren que los niños y niñas a temprana edad empiecen a experimentar con la conducta homosexual? Es embrutecer a la humanidad, y están desarrollando los planes que ellos están queriendo hacer, y eso está realmente establecido a través de los grandes nexos de la masonería internacional y mundial, como el gran elitismo que busca formar un gobierno mundial, pero debilitando al ser humano, abriendo las compuertas del sexo plástico, como lo llamaba Herbert Marcuse, el alemán. Y imagínense, cuando la humanidad se entrega a los instintos y ya no usa la razón, ni atiende conceptos bíblicos, teológicos o revelados por Dios en las Escrituras, es muy fácil de manipular así a una humanidad, a una comunidad, a una sociedad. Y desgraciadamente muchas personas, tanto heterosexuales como homosexuales, no se dan cuenta de que los están usando e instrumentalizando. Sí, creo que es un golpe definitivo y contundente a la familia, porque se atenta contra el diseño natural que Dios creó, que es varón y hembra, y se postula un sistema de relaciones desordenadas que atentan contra lo que Dios ha dicho y contra la misma
naturaleza y diseño que Dios hizo para nosotros como hombres. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con nuestro programa Asuntos de Fe. Hermano Mario, quiero que entremos ya en unos asuntos de mucha discusión en relación a este tema. Una pregunta que siempre surge y que, como tú decías, se ha manipulado muchas encuestas y estudios es: ¿el homosexual nace o es una conducta aprendida? ¿Una persona nace siendo homosexual? ¿Eso existe o no existe biológicamente, genéticamente? No, definitivamente la homosexualidad es algo que se aprende. Los especialistas que han venido estudiando esta conducta a nivel mundial, te cito por lo menos en nuestro contexto idiomático y cultural hispano, el doctor Joaquín de Irala, por ejemplo, y Gerardo van den Arweg, un holandés que trabaja en España también, y muchos más que podríamos mencionar. Todos estos hombres son científicos, no están plegados o están inclinados a desfavorecer la homosexualidad por simplemente desfavorecerla o porque sean homofóbicos, como ahora nos dicen a todos los que no estamos de acuerdo con la conducta homosexual, no en sí con la persona homosexual. La persona homosexual es digna de respeto. Se demuestra hoy que la homosexualidad tiene una connotación, lo que llaman estos expertos, multicausal. Es decir, existen varios aspectos que pueden conducir a un niño, a un joven, a un hombre a la homosexualidad. Por lo tanto, hay que concretar que es definitivamente una conducta aprendida. En mi experiencia, al hablar con ciertas personas, que buscan ayuda, son homosexuales y han buscado a este servidor, a mí lo que me cuentan y dicen es que esencialmente empezar a ver pornografía a muy temprana edad, comenzar una precocidad sexual, incluso heterosexualmente, la masturbación, el ver a otros hombres desnudos y jugar con los órganos genitales de la persona misma, hombre, o tocarle los genitales a otro hombre, eso es algo que ocurre con cierta frecuencia en el colegio. Y hoy hay una predisposición muy rápida y muy abierta a través de las redes sociales, es que tú puedes, un niño puede ver pornografía heterosexual u homosexual en su propio teléfono. Y otra forma causal es la violación sexual cuando la persona es niño. Definitivamente eso marca mucho y hay una predisposición posteriormente a buscar otras personas o niños que fueron violados, porque va destruyendo la defensa interior y la capacidad de razonamiento crítico y la capacidad de percibir la verdadera orientación sexual normal que todo ser humano debe tener, hombres y mujeres, niños y niñas. La persona violada queda de por vida marcada y se desarrolla un temor muy grande a contar lo que le sucedió, y por ello se asocia con otros niños en el colegio y posteriormente cuentan sus experiencias, y la tendencia es a seguir buscando hombres. Por lo tanto, es una conducta aprendida. Desde ningún punto de vista es biológica. De eso podremos discutir, hablar ahora, me imagino, próximamente. Claro que sí. Doctor, ¿qué papel juega la familia en los años tempranos de la vida? Y no solo la familia, ¿qué papel juega la sociedad? Porque una cosa que nos estamos dando cuenta en nuestros días es que hay una
sensualización de los niños, y esto también los puede conducir o exponer a este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué papel juega la familia y el ambiente en una persona en una edad donde él puede ser muy manipulable o moldeable? Así es, Pablo, es toda la verdad de lo que tú acabas de decir. Mire, Pablo, primero, ya hoy no hay familias, casi no hay familias. Lamentablemente, los hombres y mujeres se están reproduciendo como animales, pero no quieren atender su prole, sus hijos, sus hijas. La mayoría de hombres son tan cobardes que pueden embarazar a una mujer y tan pronto saben que ella quedó embarazada, huyen. Pero eso pertenece esencialmente a un esquema sociocultural traído por los españoles. Los españoles nos trajeron la bastardía, hijos bastardos, como institución social, y el concubinato. Aparte de eso, el adulterio era algo muy marcado en la sociedad española que nos conquista a nosotros a partir de Cristóbal Colón, y luego vino la colonización y ahí se instauró un esquema cultural que hasta el día de hoy no cambia en nuestro bloque cultural latinoamericano. Entonces, la familia juega un rol sumamente importante, porque si hay un padre y una madre educados, estructurados en un concepto sano de la sexualidad humana, cuando no hay eso, no hay ese componente educativo, hay irresponsabilidad, hay una madre dominante, un padre borracho, un padre alcohólico o drogadicto, irresponsable, vive más en la calle, no ve por sus hijos. Los niños van a aprender vicios, mañas, conductas sexuales anormales e inapropiadas para su vida. Y los mismos colegios y la educación que hoy tenemos desde el punto de vista del humanismo está incitando y enseñando, como lo hace la ideología de género, enseñarle a los niños y a las niñas que ellos no nacieron niños y niñas, sino que pueden y deben esperar hasta que se desarrollen en la pubertad para que empiecen a experimentar qué género les cuadra mejor. Eso es una irresponsabilidad enorme ante los cuales los padres y madres, los buenos padres y madres y personas realmente instruidas también, que tienen una capacidad de comprender el grado de corrupción que está avanzando en el mundo, deben empezar a enseñar y a educar a sus niños y a sus niñas acerca de lo que es la verdadera conducta sexual, tal como Dios la estableció. Porque el pecado es lo que nos está destruyendo. Entonces, el rol familiar es fundamental y definitivo. Por ello, cuando hay descuido de la crianza y la educación de los niños en todas las áreas, especialmente también en el campo sexual, puede entrar fácil la conducta homosexual o las aberraciones de la heterosexualidad también, porque en el mundo heterosexual también hay un componente perverso, nocivo y destructivo que destruye a hombres y mujeres, así no sean homosexuales. Pero violar el séptimo mandamiento de la ley de Dios, que trata con el sexo, vivir de espaldas a Dios en la vida sexual, puede ser hombre y mujer, desde el punto de vista heterosexual, hetero del diferente sexo. Si no hay una conducta sexual específicamente desde el concepto de la responsabilidad matrimonial, donde se da la honestidad, la sinceridad, la entrega definitiva entre hombre y mujer para construir vidas hacia el futuro y construir sus propias vidas, tanto a nivel personal como a nivel social. Ahí volvemos al tema del mandato cultural de Génesis 1:28. Debe haber responsabilidad. Entonces, hoy, como no hay padres, no hay madres propiamente, generalmente, por ejemplo, nuestra cultura colombiana, es increíble que el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diga que el 52% de los hogares en Colombia
se compone solamente de una mujer, una madre con sus hijos. Los hombres, ¿dónde están? Embarazaron a una mujer, huyeron, no tienen responsabilidad. Por eso está aumentando el crimen también, por eso está aumentando la delincuencia, por eso hay más jóvenes robando teléfonos celulares en las calles de la ciudad de Bogotá y en las principales ciudades de América Latina, porque fueron niños que se criaron sin ningún liderazgo paterno, sin ninguna guía moral, espiritual, que ayude a orientar la vida de los niños, que nosotros sabemos que por naturaleza somos pecadores, y si no hay quien controle la conducta y la vida de oriente, el desvío a la inmoralidad y al pecado es muy fácil, y por ende viene la destrucción de la sociedad, del individuo, y eso es lo que estamos viendo. Los políticos no tienen capacidad de evaluar esto, porque para un político tradicional, a él lo único que le importa son sus negocios, pero en el fondo usa a su gente, usa a su pueblo solo para sacarle el voto, pero no entiende la dinámica destructiva de lo que es acabar con la familia, destruir la célula básica de la vida, que es la familia, socialmente hablando, y es lo que hace la ideología de género también. Ya se lo había propuesto el marxismo, y el marxismo, luego vino el freudomarxismo, que es el trabajo de la escuela de Frankfurt, y ellos entendieron muy bien que destruyendo la familia, el concepto de matrimonio entre hombre y mujer heterosexualmente, ellos podían desarrollar sus planes en el mundo, pero es una perversión total. Así es, estimado Pablo. Tú hablas un poco, hermano, de las consecuencias que esto tiene para una sociedad, pero hay una cosa que se ha quitado del debate público, y son las altas estadísticas de las consecuencias que tiene este tipo de vida sobre las personas que las practican. Estadísticas sobre el suicidio, depresión, bueno, problemas en relación a muchas cosas que en comparación a la comunidad heterosexual son abismales. ¿Tú nos puedes hablar un poco de las consecuencias de este pecado, ya ni siquiera hablándolo desde un punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista real, como lo estamos palpando ya en nuestra cultura, y no solo en nuestra cultura, en esos países en Europa donde se ha abierto ampliamente la puerta a este tipo de práctica? ¿Qué ha generado esto en las personas que lo practican? Pues mire, Pablo, en realidad muchos no quieren que dijéramos esto que voy a decir, pero por otro lado tiende a ocultarse y a que esto no salga a la luz. Si bien hay un componente muy grave de suicidios en la vida de los heterosexuales por muchos problemas, pero tomando el colectivo de los homosexuales como una estructuración social que tiene definitivamente una identidad propia y que han ganado espacios a nivel jurídico, a nivel político, a nivel del derecho, por ejemplo, no puede negarse que las estadísticas de suicidio, por ejemplo, que hay entre los holandeses, en los canadienses y entre los ingleses, incluso aquí en Colombia, por lo menos intentos de suicidios, 3, 4 veces, algunos logran su cometido suicidándose. Esencialmente no puede darse un concepto de equilibrio mental y de felicidad en el ser humano, o por lo menos vivir momentos muy felices, yendo en contravía a lo natural, porque el colectivo homosexual en el mundo disfrazan muchísimo su infelicidad, igual también los heterosexuales. Pero casos de enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, la hepatitis B y C y hasta la sífilis se da también en auge, gran auge y proporción en el mundo heterosexual. Pero hablando de, si me hago entender, entre los homosexuales como un colectivo muy específico, los niveles de suicidio, de infelicidad, de confusión de su propio yo individual, de prácticamente un desajuste grave de personalidad, se da en altos índices.
dentro de las poblaciones homosexuales. Te voy a dar un ejemplo. Troy Perry, el reverendo Troy Perry, que fue un hombre evangélico, bautista, entre bautista y pentecostal. Fundó la Metropolitan Community Church en los Estados Unidos, en California, al cual le contribuyó mucho económicamente y le ayudó a establecer iglesias y templos. El expresidente Bill, se me olvidó, Clinton. Y por Clinton se instaura en el mes de junio en Estados Unidos el mes de los homosexuales. Los Love Hate Parade Gays en Estados Unidos, que luego los trajeron aquí a Colombia. Pero este mismo hombre, que leí toda su biografía, su historia, me generó una compasión muy grande y admiración. Él mismo dice cómo al fundar aproximadamente más de 60 iglesias en los Estados Unidos, hubo un tiempo en que las relaciones homosexuales entre ellos mismos empezó a disparar el SIDA, y de aproximadamente una membresía en total, en aquellos tiempos, estamos hablando de la década de los 70s en los Estados Unidos, llegó a matar casi 17,000 homosexuales. Miembros de este grupo. Era una iglesia entre Canadá y los Estados Unidos. Una iglesia abierta a la Perdón, práctica. corrijo. 17,000, una membresía, 17,000, pero murieron 5,000 de SIDA en un lapso de 10, 12 años. Sí. O sea que eran iglesias que permitían y practicaban. Claro, por supuesto. Ellos eran parejas homosexuales, religiosos, amadores de Dios, supuestamente, pero no se puede ser homosexual y cristiano al mismo tiempo, o cristiano y homosexual al mismo tiempo. Claro. Él dice que empezó a pedir ayuda al gobierno para costear tratamientos para el SIDA. En un lapso de entre 10 y 12 años murieron casi 5,000 hombres, mujeres y hombres, más hombres. O sea que entonces estamos hablando de que es una conducta que destruye. Pero si nos trasladamos al mundo heterosexual, también no va muy lejos la estadística, porque es que el desorden sexual en cualquier campo, si no se atiende la ley de Dios, ¿cómo quiere Dios que se desarrolle la sexualidad entre hombres y mujeres? El matrimonio es lo legítimo, lo mejor, y es lo que Dios crea, y es lo mejor para el hombre, porque está demostrado que la sexualidad se estabiliza, se goza mejor, porque es que la sexualidad humana no es una sexualidad animal. Nosotros no vivimos por instintos, sino por la razón y por un Dios que nos dio una revelación en su palabra, la cual debemos atender. Y cuando ello no se toma en cuenta, es como estar disparando un revólver, una pistola aquí en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, nuestra ciudad, a cualquiera que vaya pasando. Eso es lo que hace el desorden de una sexualidad no según Dios, porque recordemos que la sexualidad humana es en realidad el segundo instinto más poderoso que hay sobre la tierra. Primero es la conservación, el instinto o impulso de conservación. Luego está la sexualidad. Usted con hambre no puede hacer bien el amor. Si tienes un problema de hace muchos años y no tienes cubierto todo un sistema de valores y de estructuración socioeconómica en la vida para la familia, el hombre y mujer no se van a entregar sexualmente como los perros por instinto, o los gatos, los animales. Eso tiene una construcción de vida biológica, psicológica, moral y espiritual muy grande. O sea que entonces la tendencia a la destrucción de la vida por el lado del desorden sexual, sean heterosexuales o homosexuales, es violenta en esos aspectos. Bueno, el asunto está muy interesante. Vamos a hacer una segunda pausa para ir terminando el bloque tercero con unas preguntas muy importantes. Entonces ya volvemos.
Hermano Mario, tú nos hablabas ahorita de aquellas iglesias que han aceptado un poco la teología gay o la teología inclusiva, como nos hablaba la vez pasada, pero antes de entrar un poco a hablar de eso, ¿qué dice Dios exactamente en relación a este pecado? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo trata la Biblia ya directamente el asunto? Porque vimos ahorita un poco las consecuencias naturales que eso ha traído, las enfermedades, los altos niveles de suicidio por las pasiones desordenadas, especialmente en la relación sexual. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto en cuanto a su justicia, su carácter, el juicio que Dios trae sobre el hombre en relación a este tipo de práctica? Porque es increíble la estadística que tú nos das de una iglesia cuyos miembros tienen este tipo de práctica, cuando, como lo decías al comienzo, la Biblia condena enfáticamente este pecado. Hay que decir sin rodeos que Dios condena tajantemente la conducta homosexual. Pero tanto para heterosexuales como homosexuales que buscan un cambio de vida, y creo que el mundo entero sabe que su vida, cuando está alejada de Dios, no satisface. Por consiguiente, desde el principio hasta el final, tanto en la historia secular, o digamos la historia, como en la historia sagrada, bíblicamente hablando, no puede existir contradicción en la revelación de Dios, como si en el Antiguo Testamento Dios aceptó la conducta homosexual, como algunos quieren hacer creer al mundo, y hoy Dios se contradeciría si no acepta también el hecho de que dos hombres puedan vivir juntos, tener relaciones homosexuales y ser cristianos al mismo tiempo. No, hay una contradicción absoluta en todo concepto. No se puede ser cristiano y homosexual al mismo tiempo. No se puede ser cristiano y ladrón al mismo tiempo. No se puede ser cristiano y practicar el engaño o la mentira, el robo, el hurto, la falsedad al mismo tiempo. Porque esto es antitético, es una antítesis total. Dios quiere la perfección moral de nuestra vida en todas las áreas de nuestro ser. Por ende, en el área sexual, ni el lesbianismo cristiano, ni la homosexualidad cristiana, que hoy se trata desde la perspectiva de la llamada teología inclusivista o teología gay. Pero esto desde ningún punto de vista es aceptable para Dios. Lo mismo las iglesias cristianas no pueden aceptar la conducta homosexual internamente. Sí deben recibir homosexuales, sí. Aquellos que quieren abandonar esta conducta y quieren aprender de Dios, quieren asociarse con el pueblo cristiano para compartir una comunión cristiana, pero están en vía de abandonar esa conducta, y muchos lo están haciendo porque ellos saben a ciencia cierta que la conducta gay, como la conducta del que está acostumbrado a robar, a mentir, a emborracharse, la embriaguez, la drogadicción, tarde que temprano les va a destruir si no hay un cambio de vida. El cambio de vida mejor es, desde el idioma griego, la palabra metanoia, que es un cambio de mentalidad. Mira que este término metanoia no significa remordimiento pasajero, sino un cambio de vida que va increciendo, va en desarrollo, venciendo en el poder del Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, venciendo el pecado. Y Dios es el que habilita y nos capacita por su obra regeneradora para que nosotros experimentemos el poder de la vida nueva que está en Cristo. Y es por el Espíritu de Dios que una persona que se acerca a Dios en fe y arrepentimiento, va a Cristo, puede obtener el poder para experimentar una vida nueva.
Así es que entonces hay esperanza para todo ser humano que está esclavo del pecado. Sí, yo pienso que la epístola de Pablo a 1 Corintios es muy clara en el capítulo 6, hablándole Pablo a los hermanos que algunos eran borrachos, eran afeminados. Así es. Que eran adúlteros, pero que ahora han sido justificados y lavados con la sangre de Cristo. Entonces claramente el Evangelio abre las puertas de salvación y de arrepentimiento para aquellos que están practicando este tipo de vida. Hermano Mario, porque tú decías ahorita, no puede existir un cristiano que sea homosexual o un homosexual cristiano. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que ya siendo cristianos, que habiendo experimentado el nuevo nacimiento, la conversión, tienen luchas con esta tendencia? No son cristianos, o puede un cristiano tener luchas con estas pasiones desordenadas, porque a veces nos encontramos con esa situación, cristianos genuinos, pero que en su vida están luchando con esta inclinación sexual. Eso existe. ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, creo que hay que aclarar primero una situación muy importante. Quien hoy tiene problemas con la homosexualidad es porque ha estado coqueteando con la homosexualidad o ha estado viendo pornografía homosexual, o es posible que en una etapa temprana de su vida, en la niñez o en la adolescencia, tuvo contactos homosexuales, pero no es homosexual en cuanto a una conducta práctica. En la nueva vida en Cristo eso puede molestar hoy. Pero hay que aclarar algo de manera contundente. La persona quien ha sido ahora receptora de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios y está en su vida, vence porque vence esa inclinación o ese pecado. No puede permitirse él mismo estar teniendo relaciones homosexuales, o en el campo heterosexual, un hombre casado que vive en adulterio, hombres o mujeres. Y si practica una conducta de estas, no puede engañarse, ni le debemos engañar. Si la practica y está ahí como en silencio, no le llamemos cristiano. Posiblemente está en vías, o se estará autoengañando, porque el autoengaño es posible 100% en los seres humanos. Nosotros somos los únicos seres que nos podemos autoengañar. Hermano, ¿por qué tenemos tanta influencia homosexual en la teología hoy en día? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se nos han infiltrado? ¿Por qué hay iglesias gay? Porque hemos hablado bastante de esto, que no es tan común aquí en Colombia, pero en países como Brasil, en Europa, en Estados Unidos, hay hasta iglesias de tradición reformada de muchos años que han cedido a estos, casando matrimonios homosexuales, obispos gays. ¿Por qué la iglesia, como tú decías, que tal vez no es iglesia sino es cristiandad, es un cristianismo nominal pero no real, no bíblico, ha cedido a este asunto? Tu pregunta es muy buena, Pablo. ¿Cómo es que llega este movimiento, esta conducta homosexual a permear y a penetrar estas estructuras teológico-religiosas a nivel mundial? Pues ya está clara la respuesta. Cuando no hacemos caso de la autoridad de la Biblia y reinterpretamos la Escritura a mi manera, como están diciendo hoy los llamados teólogos inclusivistas. ¿Sabe qué es lo último que han dicho? Siguiendo aquí a César Vidal Manzanares, el gran historiador, gran hombre de gran respeto, el español y un hermano en la fe, él señala, y señaló hace poco en una entrevista, que la teología inclusivista ha llegado tan lejos en el sentido de su desvío, donde se atreve a decir que cuando Jesús sanó al siervo del centurión, allí era un centurión homosexual con su siervo, y que como Jesús no dijo nada, practicó el concepto del silencio, o el recurso del silencio, y como Jesús no dijo nada, entonces ahí estaba aprobándose la conducta homosexual. Segundo, el muchacho que se recuesta en el pecho de Jesús durante la Santa Cena era el apóstol Juan. Luego Juan era el amante de Jesús y el discípulo amado.
y han llegado a interpretar, lo cual Manzanares dice con gran razón, que tienen una enorme imaginación para decir que en Romanos 1, la condena que el apóstol Pablo hizo de la homosexualidad y del lesbianismo, sobre todo en los hombres, era tener relaciones anales sin condón. Entonces Manzanares hace ver muy claro que se requiere muchísima imaginación y es una hermenéutica, una manera torcida de interpretar el texto, ya salida de todo contexto. O sea, no hay tal desde ningún punto de vista. O sea que hoy la teología inclusivista gay es una rebelión y una apostasía contra la voz de Dios en las Escrituras, mi querido Pablo. Así es, como Pedro decía, que hay pasajes de la Escritura difíciles de entender que algunos tuercen para su propia perdición. Los indoctos e inconstantes. Hermano Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo sé que este tema genera muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, pero quisiéramos que de pronto también nos recordaras un poco el nombre de los libros que has escrito en relación a este tema, para que las personas que nos están viendo y oyendo puedan de pronto acercarse, escribirte o buscar esta literatura que puede ser de mucha bendición, porque la Escritura si bien dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Sí, muchas gracias, Pablo. Pues mire, esta es la edición que hicimos acá en Bogotá. Aquí se llama Feminismo Radical e Ideología de Género. Este mismo libro salió en Costa Rica por la editorial Clear con el título a la inversa: Ideología de Género y Feminismo Radical. Lo pueden conseguir en Costa Rica, en México también, aquí en la ciudad de Bogotá, conmigo en el seminario aquí en Bogotá, donde yo trabajo, en la carrera 629914, barrio Andes. Y es un análisis muy abierto y comprensivo, pero desenmascaramos aquí los secretos prácticamente de lo que es la ideología de género. Mi otro libro es Fe Cristiana y Homosexualidad. Es el título con que salió este libro aquí en Bogotá para atender a las personas interesadas. Pero en Costa Rica, por editorial Clear, salió con el nombre Teología Gay y Preferencia Homosexual. Realmente este libro ya es la tercera edición, ¿sí? Me siento honrado por el Señor que me haya permitido que este texto esté conociéndose en América Latina, y servimos a Dios ministerialmente de esa manera. Así es que están a la orden para los interesados a un precio muy, muy reducido. Bueno, hermano Mario, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es una bendición poder estar hablando de estas cosas, y también, bueno, te agradecemos por el tiempo que sacas para estar con nosotros. A ti, querido hermano Pablo, muy amable, y siempre será un placer estar en Tesoros Cristianos. Muchas gracias, hermano Mario. Bueno, a todos aquellos que nos han visto, a todos aquellos que realmente les interesan estos asuntos, deseamos que Dios les bendiga, que podamos ir creciendo en el conocimiento, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Dios los bendiga.